Ahí la gran maestra siempre es el sufrimiento. El sufrimiento desde siempre cuando uno ve a su alrededor, pues personas enfermas, personas que sufren, personas que en ese sufrimiento te hacen sufrir, te hacen preguntarte, pero esto es el infierno. Entonces, de alguna manera es como si en mi vida ese infierno ha estado muy patente y me ha generado, pues, desarrollar todas esas preguntas de qué sentido tiene el sinsentido que desde, pues eso, desde siempre tenía esa intuición de que la persona que parecía feliz me parecía hueca, la persona que estaba sufriendo me parecía también hueco. Entonces había algo ahí que para que yo no me quedara atrapado también en ese sufrimiento y en eso hueco, entonces eso hueco que es el vacío, cuando se está en modo álmico es un vacío, es el vacío existencial, es el sinsentido, es ver la violencia de las incoherencias, es ver continuamente cuando uno es niño, aún ve mucho más claro toda esa incoherencia, toda esa violencia, todo ese trato de adultos que uno espera que te protejan y no lo hacen, que esperas no sé qué, y ¿no? Entonces es toda una decepción y un montón de cortos circuitos que propulsan toda esta vida y muerte, ¿no? Porque con todo este sufrimiento, todo este sinsentido te lleva a la muerte, a decir, pero realmente esto vale la pena vivir aquí. Entonces, cuando uno se pregunta eso, uno se pone como enfrente de ese agujero y uno dice, a ver, este agujero. Entonces ahí ve la vida como un agujero, es decir, con ese sinsentido y ese hueco, y al mismo tiempo, si uno da un paso, también ve ese vacío. Y entonces ahí uno se para. Entonces en mi vida he estado en esos mm, limbos donde esto era mal y eso era desafiante. Entonces como decir, bueno, pues a ver, estoy aquí, descubro qué sentido tiene este juego que es amor o es de un dios macabro, es algo, es un lugar muy hostil y tiene su maravilla. A ver, ¿de qué se trata? Has mencionado que hay experiencias o momentos que te llevan a la muerte y me gustaría que profundicemos un poco ahí, porque Pilar, ¿cuántas formas hay de morir? Es decir, tememos a la muerte física, pero ¿cuántas veces a lo largo de la vida morimos porque hay una parte de nosotros que muere por ese sufrimiento, por esa decepción, por la pérdida, por el miedo? ¿Cuántas formas hay de morir? ¿Hasta dónde es de importante renacer, ¿no? Y volver a animarse? No sé, a transformarse en algo diferente, porque yo reconozco que creo que he muerto en varias ocasiones, en el sentido más estricto, te diría, de la palabra. Eso. Es que sin estas muertes y estos renacimientos, entonces no tenemos contacto con lo que realmente somos, que es eso eterno, inmortal, amortal, increado. Por eso toda la propuesta de la desidentificación es proponerse muertes mientras estamos aquí, para que todo este desapego, toda esta muerte de estructuras, de todas esas creencias que uno decía, no, yo sin esta persona que me ame, yo me muero. No, sin esto que no me sale, me muero. Si esta persona me hace esto y me ha hecho esto, me muero. Entonces han sido todas estas muertes que a uno lo ponen, pues eso, o te matan o te dejan en el polo víctima o en el polo victimario, que sería el otro de así optimista y es como decir, no, ni uno ni otro. Y entonces ahí es donde vienen pues todas estas, ¿no? Por eso para mí la psicología y todas las enseñanzas ancestrales, antiguas, las religiones, todo han sido como para nutrir todas esas preguntas, a ver qué tenían de respuesta. Y después que todas esas respuestas luego se tienen que resonar en lo más profundo para que uno reconozca que uno sabe,
Uno sabe mucho más de lo que uno cree que sabe. Por eso, pasar estas muertes, uno sabe que hay vida detrás de estas muertes. Hay una nueva estructura, algo tiene que caer, toda una estructura de pensamiento, de sentir, para que al vaciarse emerja algo esencial. Y eso sería realmente crecer en cuanto a alma o madurar, porque sería ya no estar permitiéndose creerse las polaridades como y si fuera esto sería mejor o si no hubiera sido esto hubiera sido mejor, en lugar de decir todo, todo para capitalizar. Es decir, todo sería para darme cuenta lo que es el blanco, lo que es el negro. Y llegar a un punto donde todo eso que ha servido, también en un momento dado de esa conciencia, el darnos cuenta que sí que hay un mal y un bien, hay algo que en el libre albedrío nos permite experimentar situaciones en las cuales tenemos que decir ya no, porque comprendemos la estructura de ese intercambio y de todo lo que la vida tiene sus leyes. Hay unas leyes legítimas de valoración y que no es lo mismo, no es lo mismo hacer una cosa que otra. A un nivel es lo mismo y en otro nivel no. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, morir a muchas de las cristalizaciones que uno tiene. Esto es lo peor que me ha pasado. Pues no, morir a esa idea y no para irse al otro lado de y esto es lo mejor que me ha pasado o gracias al que me hace daño. No, porque ahí es donde vendría el punto de afinar. Entonces, después de estas muertes, es como si uno pasara de un polo a otro y cuando ya ha visto todas estas dualidades, entonces empieza una integración. Y de esa integración, pues ya el descubrir.